Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro crucero transatlántico en el MSC Seaside. En esta tercera parada llegamos a Bridgetown, la capital de Barbados. Durante nuestra visita recorrimos la ciudad, disfrutamos de una de sus playas y exploramos algunos de sus sitios históricos más representativos. Quédate hasta el final para que disfrutes este recorrido por un destino lleno de encanto y belleza natural. Ya nos encontramos fuera del barco y nos estamos dirigiendo a salir del puerto como tal. Vamos a ir a una calle que tiene muchas tiendas, se llama Broad Street y es famosa por todas las tiendas y restaurantes que tiene. Tenemos esta área aquí, miren qué bonita, con las letras de Barbados y el barco detrás. Esta foto está perfecta. Y al otro extremo también tienen letras. Allá la fila está más vacía, pero no tienen la vista del barco en la parte de atrás. Y frente a las letras, miren, tenemos la entrada a parte del puerto que también van a encontrar tienditas. Como les mencioné al final del video pasado, lamentablemente perdí algunos videos de este viaje. Y entre ellos estaban las tiendas que estaban dentro del puerto de esta ciudad, que son estas que vemos en estas imágenes. Aquí también podrías contratar taxistas y excursiones. Como decidimos caminar a la ciudad, al salir del puerto, caminamos por el Pint Oak Garden, un lugar muy hermoso a la orilla del Mar Caribe, perfecto para tomarte fotos. Miren, este es el departamento de inmigración de aquí de Barbados. Miren qué bonito lo tienen. Bueno, encontramos este letrero que nos dice que estamos entrando a un lugar histórico aquí en Bridgetown, en Barbados, y está reconocido como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Y por la parte de atrás, miren, tienen fotos de los edificios aquí importantes de la ciudad, como por ejemplo la casa de George Washington, tienen el Parlamento de aquí de Barbados, la iglesia de San Mary's, la Torre del Reloj, así que vamos a ir para allá a ver todos estos sitios. Este es el Old Town Hall. Esta es la antigua alcaldía de aquí de Bridgetown, que fue construida en el 1730. Sin embargo, después de un deterioro, fue reconstruida en el 2003. Estamos haciendo entrada a la iglesia de St. Mary's aquí frente al Old Town Hall. Esta fue construida en el 1825 y fue consagrada el 25 de julio de 1827. En estas islas parece que acostumbran enterrar a religiosos importantes en la misma iglesia y este cementerio está más grande que el de St. John's. Tiene como que bastante terreno y muchos más panteones. Frente a la iglesia y al City Hall hay una placita pequeñita que si usted viene aquí, pues entonces va a encontrar unas carpitas con personas vendiéndole verduras. Tienen ropa, me imagino que esto es un mercado para los locales, obviamente porque al barco no se puede entrar absolutamente nada de comida. Miren este edificio, qué espectacular. Yo creía que era el Parlamento, pero no, mire, dice que es el Barbados Mutual Life Assurance Society. Está bello y bien mantenido, bien pintadito, bien bonito. Y en la parte de abajo del edificio, mira, le dicen el nombre de la calle que estamos buscando, la Broad Street. Miren, aquí de verdad es que la gente es bien cortés porque no hay semáforo y ellos se paran tan pronto te ven ahí que estás esperando para cruzar la calle. Y miren, aquí en Barbados, en vez de jugar domino, están jugando cartas. Miren qué chévere, tienen estas mesitas aquí. No sé si son específicamente para eso o que las están utilizando para eso. What kind of play? Bueno, no sé lo que me dijo, pero miren, un juego ahí diferente. Aquí sí que hay mucho tráfico, pero miren, aquí tienen también muchas tiendas, tienen farmacias. Ahí está la Diamond International, esa está en todas las islas. En esta calle vamos a encontrar muchos edificios coloniales y miren, aquí tenemos este banco también, miren el Scotia Bank y miren la estructura qué bonita, al igual que la del seguro. Y esta es una de
las tiendas más famosas de aquí de esta calle, el Mall 34, así que vamos a entrar a ver qué vemos. Es que esto es como un mall, un mini mall con distintas tiendas. Tienen estas en el ground floor, que es donde estamos ahora. El primer piso parece que no hay tiendas aquí, está disponible para rentar. Así que vamos a entrar para ver. Por lo menos a coger un poquito de aire acondicionado porque se ha metido un calor y una humedad demasiado. Miren, aquí tenemos una tienda de relojes, prendas. Y aquí que vemos, mira para reparar celulares, por si cuando esté de crucero se le rompe el celular o se le pierde el cover. Pues miren, aquí tienen. Mire, esta es la escalera que te llevaba al segundo piso, pero no hay tiendas ahora mismo disponibles allá. Aquí tienen una boutique, está cerrada ahora mismo. Esta es otra tienda que también está cerrada. O es que están cerrando para irse a almorzar porque veo que también aquí cerraron ahora mismo. Esta es de celulares también. Mira, hay una cafetería por si te da hambre. Miren, aquí parece que se come bien porque hay mucha gente local aquí. Y aquí más de ropa. Ese restaurante está chévere porque si usted quiere probar la comida local, es una buena opción. Lo único que ya acabo de desayunar ahora y no tengo hambre. Miren, nosotros cualquier excusa es perfecta para coger aire acondicionado. Y había el duty free aquí, donde puedes comprar sin pagar impuestos. Y aquí entramos, mira, a mirar y a coger aire acondicionado para este calor. Y si quiere coger su muestrita de alcohol, miren, aquí les dan también una probadita. Originalmente llamada Trafalgar Square, en honor a la victoria británica de la batalla de Trafalgar, la plaza fue renombrada como Plaza de los Héroes Nacionales el 28 de abril de 1999 para rendir homenaje a 10 barbadenses ilustres que han contribuido significativamente a la formación de la identidad y la independencia del país. Los monumentos a los héroes nacionales celebra a figuras destacadas de la historia de Barbados, incluyendo políticos, activistas y artistas que han jugado roles fundamentales en la nación. La Fuente de los Delfines, construida en 1861, celebra la introducción del agua corriente en Bridgetown. El obelisco cenotafio es un monumento que honra a los barbadenses que perdieron la vida en las guerras mundiales, simbolizando el sacrificio y la memoria colectiva de la nación. La plaza no es solo un lugar de conmemoración, sino también un espacio donde se celebran eventos culturales y ceremonias oficiales. Vamos a ir ahora al Parlamento de aquí de Barbados porque este es uno de los edificios más impresionantes de aquí, de esta calle como tal, con un estilo neoclásico, así que vamos a echarle un vistazo. Barbados es una república parlamentaria desde el 2021, tras separarse oficialmente de la monarquía británica, y este edificio es la sede del Senado y la Cámara de la Asamblea. Fue establecido en 1639, lo que lo convierte en uno de los parlamentos en funcionamiento más antiguo del mundo fuera del reino. El edificio actual fue construido entre 1870 y 1874. Su estilo arquitectónico es uno neogótico victoriano con piedra coralina local y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el 2011. La torre del reloj del ala este es muy fotografiada por su parecido con el estilo gótico inglés. Al lado del parlamento, miren, tenemos estas tiendas de cervecita que ya yo estoy que me doy una con este calor. Y miren ese edificio rojo, me encanta. Quiero una foto allí en esa silla. Y no nos pudimos resistir, miren, compramos 2 cervecitas aquí, a ver si están frías. Y nos compramos esta cerveza que se llama Banks, es una cerveza local, es como ámbar y está bien buena y está bien fría, que es lo importante, así que salud. Eso sí, traigan billetes bajitos para pagar porque las 2 cervezas, la de Ricardo y la mía, salieron en $4 y Ricardo no tenía billetes más bajitos de 20 y nos dieron $15 en moneda local, así que tendremos que gastarlo por ahí en lo que sea. Y este kiosquito que te venden la cerveza está justo frente al parlamento y Ricardo vio 2 muchachas que se dieron su cervecita y después se fueron a trabajar para allá. Yo solamente les digo. Vamos a ir ahora para el Chamberlain Bridge. Este puente cruza el río Constitución y conecta varias áreas importantes de la ciudad.
Este puente fue nombrado en honor a Joseph Chamberlain, secretario de Estado para las colonias del Reino Unido, quien proporcionó apoyo financiero para la construcción original en 1872, el cual era un puente giratorio. En el 2006, el puente original fue reemplazado por un puente levadizo de una sola hoja. Esta actualización permite que embarcaciones de mayor tamaño naveguen por el río. En el 1987 se construyó el Arco de la Independencia en el extremo sur del puente para conmemorar el aniversario número 21 de la independencia de Barbados. Aquí al lado del Chamberlain Bridge tenemos la Plaza de la Independencia. Es pequeñita, pero miren qué bonita, y esa fuente ahí espectacular. Me encanta. Miren estas columnas, parecen estilo romano. Y mira, es que hay muchas personas locales. Tiene sus banquitos, sus arbolitos. Está bien nice. Y desde esta plaza también puedes coger taxis que te pueden llevar allá hacia el puerto. Y miren aquí el centro de la plaza. No sé si harán actividades culturales aquí, eventos culturales. Y allá al fondo, miren, hay baños. Así que si usted está dando la vueltita por la ciudad y tiene sus necesidades, pues en esta plaza en dirección hacia la playa también, que vamos a ir para allá, pues tienen baños. Aquí tenemos el padre de la independencia de aquí de Barbados, se llama Errol Walton Battle. Eso sí, en esta plaza pude notar que hay muchos homeless, pero mira, están tranquilitos en sus áreas. Y llegamos a una de las playas de aquí de Bridgetown, Barbados. Esto está como a unos 5 minutos caminando desde el bridge, y es que realmente la entrada principal, la que nos estaba llevando el GPS, está cerrada. Hay una construcción, tuvimos que caminar un poquito más adelante, pero mira, nada que no se pudiera hacer. Yo estoy con un calor, que yo voy para esa agua, yo me imagino que está fría, pero no me importa de verdad. Y el agua está espectacular, el color está bien bonito, tiene unas olitas, pero son leves, así que vamos para allá. Miren, esta playa está full, porque es como que la más cerca que queda del puerto, pero miren ese color, qué espectacular. ¡Wow! Yo voy para el agua, pero rapidito. Y ya pregunté y la renta de la silla son $20. Ahora sí vamos a entrar al agua. Y ya la toqué y está fría. Pero miren, con este calor, como les dije, uno se aclimata rápido. Y hay que entrar rapidito porque están las olas fuertes en la orilla. Mira. ¡Ay! Las olas rompen y como que a veces rompen más en la orilla, a veces más atrás. Ay, pero está rica, ya se puso calientita el agua. ¡Ave María! Y Carlos se tiró al agua, a chapaletear, y ha mojado a medio mundo aquí. Está rica el agua con este calor, Dios mío. Hay mucha humedad aquí. Yo me quejo de Puerto Rico, pero mira, aquí también el clima es bien caliente. ¡Wow! Mira, mojaste a medio mundo ahí como cuando te tiraste. Sí, chapaleteando ahí. Mira, cómico, él ni se dio cuenta. Voy a llevar el celular al bulto porque de verdad es que vino una ola y bastante grandecita ya. Es de esas que uno tiene que como que brincar. Así que nada, voy a guardar el celular y estar un ratito aquí disfrutando hasta que tengamos que volver al puerto. Y regresando de la playa, miren, encontramos que van a abrir el puente para que una embarcación pueda pasar, una embarcación pequeñita, porque veo que es como un bote que van a celebrar como un cumpleaños. Pero miren qué nice, pude documentarles esto. De verdad que cuando tú caminas por el puente no puedes identificar cuál es la parte que abre porque todo está como en cemento. Entonces miren aquí la embarcación que va a pasar por allá. Es pequeñita, pero igual, miren, estos veleros pasan por ahí. Las lanchas que tenemos aquí al otro extremo del puente. Miren qué nice.
Miren, quiero que vean lo que les digo de que de verdad uno no sabe cuál es la división, lo que abre o lo que no abre de aquí del puente. Miren, cuando eso se cierre completamente, de verdad es que no parece para nada que es la parte que abre aquí. Miren, esto está completamente igual, prácticamente igual. El piso un poquito diferente, pero de verdad es que yo ni lo noté cuando llegué porque está que cierra ahí mismo, no hay ninguna diferencia. Vamos a ir a esta tienda para ver si conseguimos unos magnetos que queremos comprar de recordatorio. Vamos a ver, aquí yo creo que son cositas como para la casa. Do you have magnets? Magnet. Barbados. You know, la Barbados magnet. No. Ah, ok. Thank you. Bueno, no hay, nos mandaron para otra tienda, así que vamos a ir para allá, cruzando la calle. Esto nosotros estamos aquí, miren, con los locales, DH, unas panas, miren esas panas. ¿Cuánto estarán esas panas aquí? Déjame verificar. How much is this? How much? 5 local? Wow. Good. Miren, $5 locales que son $2.50. Así que está bueno porque en Estados Unidos esas panas las venden como si fuera oro. Y se veían bien. Con un bacalaíto brutal. Pero mira, ya estamos aquí. Vamos a ir a ver. El sitio se llama Solid Gold. Aquí mismo, mira. Aquí. Esto es joyería también. Te venden shot glasses, tacitas de café y otras cositas por ahí que te puedes llevar de recordatorio. Miren aquí los magnets, qué bonitos. Son un poquito grandes para lo que yo estaba buscando, pero en realidad es que de verdad no hemos visto magnets en todo el recorrido del puerto para acá, así que lo vamos a comprar aquí. Sale en $6.95 precio local, en la moneda local. Eso es la mitad en dólares, así que son como $3.50 por ahí más o menos. Miren, conseguimos este que está bello, plateado, y es el más chiquito de todos los que vemos aquí, así que este es el que nos vamos a llevar. Y como todavía tenemos dinero aquí local, tenemos que gastarlo. Nos vinimos al kiosquito de la cerveza, se llama Jimmy's Bar, frente al parlamento de aquí de Barbados, y nos vamos a comprar $5 locales en cerveza. Eso nos da para una cervecita, pero les quería mostrar los billetes de aquí. Miren, este es el de $20, está de lo más bien, es como plastiquito. Y tenemos otro de $2, que miren aquí. No sé quiénes son estas personas, pero miren qué bonitos están. Y tenemos una moneda de $1. Miren esto parece de embuste. Parece de embuste esta moneda, ni pesa ni nada. Pero nada, vamos a comprarnos una cervecita porque de aquí para el puerto vamos a coger taxi también para gastar el dinero que tenemos y nos cobran $5 americanos por cada uno, que entonces serían $20 locales, el billete de 20 que tengo ahí. Mira, aquí estoy con Lady Wonder, que es la que los atiende una vez vengan para acá, para Jimmy's Bar, right? Así que mira, entré para acá para tirarme una foto y pues aquí aprovecho porque me da sombrita, porque hace calor allá afuera. Más temprano yo les había dicho que las cervezas eran $4 locales por las dos, pero no son por una, así que esta vez nos dio solamente para tomarnos uno, porque si no nos tendríamos que ir a pies para el puerto y está bien lejos. Así que nos las vamos a compartir como buenos espositos que somos. Así que salud. Miren, está fría, fría, fría. De verdad es que esta cerveza se la tienen que comprar cuando vengan para acá, para Barbados, las Banks. Miren, con los $20 que tenemos para el taxi nos pudimos haber dado 5 cervezas más, pero la caminata está larga y entonces íbamos a llegar arrastrados, porque imagínense, la cerveza tiene 4.7% de alcohol, pero está bien, bien buena. Conseguimos aquí el taxi justo frente a la Plaza de los Héroes, así que nos vamos para el puerto ya. Entrando ya al puerto, mire, me fijé que aquí tienen las tarifas de los taxis dependiendo de la playa que usted quiera ir. La que nosotros fuimos fue la Carlisle Bay Beach y esa sale en $5 americanos. Pero tienen, mira, lo más carito que veo es una
de $10, la Mullins Beach. Así que si usted lo que quiere es venir y pasar el día en la playa, que está espectacular. De verdad que estamos en abril y el agua está buenísima a pesar de que está haciendo mucho sol, porque el agua está, mira, en una temperatura ni muy fría ni muy caliente. Aquí hay gente que se quedó en el puerto, mire, y están pasando de lo más nice, aquí dándose sus drinks y comiendo sus cositas. Y aquí también tienen servicio de Wi-Fi. Y miren, aquí tenían también los imanes. Voy a verificar si cogen el dólar local o solamente dólares americanos. Miren, sí, pregunté y está hasta más barato porque estaba a $3 americanos, que entonces sería el doble, serían 6. Yo pagué $6.95 en moneda local. Así que ya saben, si quieren comprar sus cositas de recordatorio, aquí en el puerto lo van a encontrar a buen precio. Y llegamos a tomarnos la foto con las letras de Barbados y miren la fila, esta fila no baja, no baja. Pero por supuesto que yo la voy a hacer porque yo tengo que llevarme mi foto del recuerdo con las letras de Barbados. Así concluye nuestra visita a Bridgetown, Barbados. Después de este día lleno de historia, paisajes inolvidables y cultura caribeña, nos preparamos para una nueva etapa en nuestra travesía. 6 días de navegación a través del Atlántico. Días que fueron de descanso, reflexión y vida a bordo, mientras cruzamos hacia Europa. Y en nuestro próximo episodio llegamos a un destino verdaderamente especial, Funchal en la isla de Madeira, Portugal. Un lugar lleno de encanto, naturaleza exuberante y rica tradición. Y recuerda, si te gustó el video, no olvides regalarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Hasta la próxima!